¿Cómo están? Bueno, vamos con la clase de teoría de organización. Antes que nada, verán que volví a aparecer después de la primera clase. Estoy en cuarentena, no, ni siquiera podía grabar clases, no, mentira. Había quedado yo con René que iba a dar la clase de teoría de la organización y acá estoy para darla de una manera que realmente no me gusta mucho, pero bueno, vamos a hacer un gran esfuerzo. Ya he dado varias en otras materias, eh, así que nada, lo voy a hacer. Vamos a plantearnos el objetivo de hablar de teoría de la organización. Es una de las escuelas más importantes del periodo de la administración tradicional. Lo que antes de empezar les quiero mencionar es el tema de las clases, ya que estamos mañana seguramente, ustedes van a estar viendo esto, no creo que hoy, yo lo voy a subir en día domingo, estoy grabando esto un día domingo, pero lo van a tener mañana a la mañana, lo van a querer ver y aprovecho para decirles esto. En- a partir de la resolución del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, que marcó que el calendario presencial comienza el 1 de junio, en el artículo 4 da la opción a las facultades, a cada unidad académica, para que pueda seguir con las clases virtuales y después empalmar con las clases presenciales. Es lo que la facultad ha decidido. Si ustedes lo ven en cualquier red social o en la página de la facultad o en el centro de estudiantes, van a ver que la facultad va a seguir normalmente con este proceso de clases virtuales como hemos empezado. Estamos haciendo un gran esfuerzo, fundamentalmente ustedes, nosotros también, grabando clases, dando clases por Zoom, por distintos mecanismos. Estamos dando todo lo que podemos, todos, para poder tener la mejor calidad educativa posible y tratar de tener siempre la excelencia académica que caracterizó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Por eso seguiremos con las clases virtuales. El 1 de junio, si la autoridad sanitaria no dispone de otra cosa, comenzaríamos con las clases presenciales y eso seguirá hasta el 31 de julio. Se ha extendido el cuatrimestre. El cuatrimestre va entonces hasta el 31 de julio, antes iba a ir hasta el 12, 14, una cosa así. Bueno, eso nos llevará a tener los exámenes en esa época, obviamente, para que sean presenciales, y podrá haber alguna alteración en lo que hace al cronograma, pero las clases siguen. No se pierde nada de lo que vieron hasta acá, al contrario, todo sirve, todo es útil y nos va a potenciar y nos va a mejorar muchísimo la calidad académica. Vamos a tener, creo, la oportunidad este cuatrimestre de aprender muchísimo más a partir de una situación de crisis. Eh, bueno, aclarado esto, que René se nos va también a decir, eh, quiero decirles que este video de la teoría de organización seguramente va a tener dos partes. Voy a detenerme en alguna parte, me puse el reloj acá, miren, acá lo tengo, lo pongo acá para no hacer un video tan largo y que ustedes puedan ir consolidando algunas ideas y después ven la segunda parte. Es más, si veo que me extiendo mucho, hasta podrían ser tres partes, pero no se asusten, no vayan a pagar nada. Eh, la teoría de la organización tiene una característica fundamental, que es un poquito más larga que las otras escuelas y tiene una mirada, un perfil distinto. Empecemos entonces. Quiero decirles entonces primero esto. La teoría de la organización es quizá la escuela más importante del periodo que hemos denominado de evolución del pensamiento administrativo tradicional. Ese pensamiento que va de finales del siglo XIX hasta la década del 70. La teoría de la organización, para ubicarla temporalmente, ustedes tienen que entender que se ubica en la década del 50 cuando más hace impacto en las organizaciones. Pero es una escuela que aparece fundamentalmente después de terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se produce un conjunto de cambios en el contexto que generan la necesidad de nuevos conocimientos en la administración. Hasta ese momento, como bien habrán visto ustedes, la administración contaba con los conocimientos de las escuelas clásicas, la escuela de administración científica, volcada básicamente a la eficiencia fabril, la escuela de administración industrial y general de Henri Fayol, que es una escuela que sienta las bases de todo lo que estudiamos en administración. Ahí vieron que Fayol instaura los principios de administración muy famosos que tienen una validez muy larga a través del tiempo, y cuando aparece la teoría de la administración se seguía, perdón, se seguía valiendo de los conocimientos de esa época.
actualizados por la escuela neoclásica. La escuela neoclásica fue actualizando esos conocimientos y mantuvo a los principios de administración, es más, los multiplicó, generó más principios de administración. ¿Por qué? Porque trataba de ayornarlos, adecuarlos al tamaño creciente de las empresas y al contexto diferente que las empresas empezaron a afrontar en la década del 20, del 30 y del 40. Fueron apareciendo otros aportes también. El modelo burocrático, que trajo un mayor control social en organizaciones que con cada vez mayor cantidad de personas trabajando, con más cantidad de objetivos, con más finalidades. Y aparte empiezan a aparecer en algún momento, en la década mediados del 20, fundamentalmente en la década del 30 y del 40, los primeros aportes de la dimensión informal, que son los aportes que tienen que ver con la Escuela de Relaciones Humanas de Elton Mayo, que es la primera que habrán estudiado, la Escuela de Sociología y la Escuela de Psicología. Toda una mirada distinta que se complementan con la mirada neoclásica o con la mirada del modelo burocrático. En el medio de todo esto se produce la Segunda Guerra Mundial, el principal conflicto bélico que afrontó el mundo en su historia, y eso produjo un conjunto de cambios muy significativos en el contexto político, económico y social, fundamentalmente también para las organizaciones, que es lo que estudiamos nosotros en esta materia. Entonces vamos a tener nosotros ahí el problema de organizaciones que tienen que adaptarse a un contexto totalmente distinto, a un contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Escuela Teoría de la Organización lo primero que va a hacer es construir un conjunto de conocimientos distintos a lo que venía hasta acá. Es decir, ustedes venían siguiendo toda una línea entre lo formal e informal que avanzó de principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. La teoría de la organización va a ser una especie de bisagra, va a ser pegar un giro a lo que es el conocimiento de la administración tradicional. Va a generar un conjunto de conocimientos, de miradas distintas, que van a ser necesarios por los cambios que van a suceder. Vamos a empezar a hablar de cuáles son esos cambios. Ustedes van a ver que estoy trabajando sobre un PPT muy feo. Es el PPT original que yo hice hace muchísimos años, pero no para dar clase, porque ustedes, los que cursaron alguna vez conmigo y lamentablemente no aprobaron, habrán visto que yo utilizo siempre el pizarrón. Bueno, no voy con el PowerPoint a las clases de administración general. Como ahora estamos dando clases de una manera distinta, yo les estoy mostrando el PPT original mío de cuando yo armé las clases. Es más, primero estaban en papel y en algún momento los volqué en un PowerPoint muy pobre, porque el único objetivo que tenía era hacer una especie de ayuda a memoria para mí. Bien, hecha esta aclaración van a ver que hay muchas desprolijidades en el PowerPoint, pero igual lo van a entender. Dicho esto, entonces, vamos a hablar de cuáles son los cambios que caracterizan esta época. Bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, entonces estamos ahí por 1945-1946. El contexto político cambia plenamente. Pasamos primero y principal de un contexto político de guerra que duró muchos años a un contexto de posguerra, donde hay ganadores y hay perdedores. Los perdedores son muy conocidos, los alemanes, los italianos y los japoneses. Son los que pelearon contra los que se llamaban los aliados. Pero los aliados constituían una unidad heterogénea. Ahí estaba Estados Unidos, estaban los demás países europeos, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, la Unión Soviética, que venía desde el año 1917. Eran distintas formas de pensamiento con un enemigo común. Lo cierto es que cae Alemania, cae Italia, cae Japón, y el mundo tiene ganadores y perdedores, y dentro de los ganadores también hay ganadores y perdedores. Los dos grandes ganadores son Estados Unidos y la Unión Soviética, que se van a dividir prácticamente el mundo en dos. Con esto que les quiero decir, la principal potencia hasta ese momento y el lugar donde estaba el centro del poder era Europa, principalmente en Gran Bretaña. Gran Bretaña triunfa en la Segunda Guerra Mundial, pero sale muy golpeada del proceso porque la mismísima Londres sufrió muchos bombardeos.
Entonces Inglaterra va a perder atención sobre muchas de sus colonias, se va a concentrar más en su territorio y va a perder mucha parte de su arrogancia en el mundo y va a perder mucho poder político y económico. Lo mismo va a pasar con países como Francia, Holanda, que Francia fue invadida, París fue invadida por el ejército nazi, para que ustedes tengan una composición de lugar. Por lo tanto, son países que vencen, pero que se van a tener que reconstruir después de ese periodo tan difícil pasado en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hay un cambio de contexto político donde las democracias van a ir de a poco tomando un papel más protagónico del que tenían y ese papel protagónico va a ir increciendo hasta la época actual. En el plano económico, por supuesto que hay muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay una especie de rebote muy grande porque se va a pasar de una producción industrial muy baja a una que va a ir creciendo. Va a haber una muy alta demanda que va a ser creciente hasta la década del 70. Yo les voy a hablar de qué pasa más adelante en la década del 70 cuando termina ese proceso, pero ahí vamos a tener un proceso que va a ser de demanda creciente, oferta creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que económicamente el mercado va a demandar más y las empresas le van a dar más. Por lo tanto, es todo un periodo floreciente, donde toda la mano de obra que viene que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial va a pasar a trabajar en las fábricas, en las organizaciones, y estas van a crecer mucho. Esas organizaciones van a empezar a cambiar también en el sentido de que van a tener, a ver, muchísima más gente trabajando en sus adentros, va a tener multiplicidad de fines y aparte van a abrir sucursales en el mundo. Empiezan a aparecer las que conocemos hoy multinacionales. Es como el embrión de lo que va a ser después la globalización. Por lo tanto, aparece el Plan Marshall, Estados Unidos va a financiar la salida de la Segunda Guerra a países como los europeos y por lo tanto va a instalar también organizaciones que van a crecer y se van a ir instalando en Europa. Y va a haber multiplicidad de fines y va a haber que tomar decisiones más complejas porque al tener sucursales yo en otros países cambian mis modelos de decisión y al tener más personas y multiplicidad de objetivos, la toma de decisiones va a ser mucho más difícil, mucho más compleja. En el marco de lo que yo les cuento, tenemos todo un proceso de cambio, que en lo social se va a consolidar a partir de un crecimiento sindical muy fuerte, donde el Estado va a tener que normatizar cada vez más el vínculo entre patrones y empleados. Ese vínculo patrones-empleados tan traumático en las primeras décadas del siglo XX, cuando se impone el taylorismo, en esta época ya hay todo un conjunto de normativas muy importante, los sindicatos cumplen un papel protagónico y hay mucha norma laboral y por lo tanto la administración tiene que adaptar a esas organizaciones a todo este proceso, que es totalmente distinto. Por lo tanto, un contexto político distinto, de posguerra, donde las potencias europeas pierden espacio, Estados Unidos gana un papel protagónico, la Unión Soviética también, en Occidente empieza todo ese campo del capitalismo, de la competencia, la Unión Soviética con el modelo comunista, el modelo colectivista, y por lo tanto hay cambios en lo social, en el mundo y en las organizaciones, y en los términos económicos empezamos a vivir un momento de crecimiento floreciente de la economía mundial. Por lo tanto, la administración, mejor dicho, las organizaciones van a necesitar nuevas herramientas para manejar mejor las organizaciones. Y ahí va a surgir un conjunto de conocimientos que va a partir de las ideas que surgen de esta teoría de la organización. Esto es lo que vamos a estudiar. Por eso, la teoría de la organización es distinta a la evolución de la administración de los años anteriores. Si bien esto es administración tradicional, pega una curva, va para otro lado. ¿Por qué? Porque empieza a coordinar conocimientos del campo formal con conocimientos del campo informal. Empieza a mezclar herramientas tecnológicas para gestionar las organizaciones con cuestiones que tienen que ver con lo que viene del campo de lo informal. Si va quedando claro esto, no se los puedo preguntar, nadie puede levantar la mano, pero
quiero que tengan en claro esto, que esta es una escuela que va a aglutinar el campo formal y el campo informal, y que va a empezar a hablar de cuestiones que hasta acá la administración no tocó. Como las decisiones, yo les decía antes, van a ser más complejas, vamos a darle un papel muy importante y protagónico a la toma de decisiones. Como las organizaciones van a ser mucho más grandes y van a perseguir multiplicidad de fines, se le va a dar importancia a la cuestión de los objetivos. Se va a empezar a hablar de la cuestión de la estrategia. Entonces, miren, ya estamos hablando de cuestiones que hasta acá no se mencionaban. Si empieza a hablar de estrategia, se habla de la importancia del comportamiento, se habla de cómo se forman los objetivos, se habla de cómo se toman las decisiones, se habla de cómo funciona una organización, de dónde salen los aportes, cómo se compensan, cómo es el círculo de funcionamiento de una organización. De esto se va a ocupar la teoría de la organización. La teoría de la organización también nos va a hablar de por qué trabajamos en una organización, o por qué tenemos deseos de abandonarla, o por qué nos vamos, en definitiva, o porque a veces tenemos deseos de abandonarla y en síntesis no la abandonamos. Otro concepto distinto que hasta acá no se ha tocado. Y un concepto fundamental del cual vienen hablando, pero que hasta acá nadie estudió en profundidad, es el tema del conflicto organizacional. El conflicto organizacional, entonces, es una cuestión que esta escuela va a estudiar en profundidad, lo va a hacer Herbert Simon. Herbert Simon es el principal exponente de la teoría de la organización. ¿Quién es Herbert Simon? Herbert Simon es un economista especializado en cuestiones microeconómicas que se dedicó mucho a estudiar las organizaciones, fue premio Nobel de Economía en 1978, nació en 1916, esto no importa tanto, murió en 2001, murió en el siglo XXI. Es quizás el tipo más representativo de toda esta época de la administración tradicional, pero no es el único exponente de esta escuela. Hay otro componente muy importante que es Chester Barnard. Chester Barnard, como ven ahí, nació en 1887. Él nació a finales del siglo XIX y muere en 1961. Ni siquiera yo había nacido. Miren que cuánto hace que murió Chester Barnard. Pero Chester Barnard, fíjense que es contemporáneo con los estudiosos que hicieron grandes aportes a la escuela neoclásica de la administración, pero en realidad él lo que hizo fueron aportes para esta escuela y ahora lo vamos a poder observar claramente. Él, como ustedes pueden leer, hizo aportes significativos en modificar el concepto de autoridad, que se va a transformar totalmente, nos va a hacer un aporte muy significativo a esa teoría del equilibrio que yo les mencionaba y también va a darle una importancia muy importante a eso de la lealtad y la identificación que podemos tener nosotros con una organización. Herbert Simon, como les decía antes, ahí tienen todo el conjunto de aportes, yo les mencioné algunos, él va a aportar en casi todo lo que vamos a hablar a lo largo de esta clase o clase fraccionada, y después van a encontrar que hay otros autores, Marcheshire, Miller, Starr, muchos trabajaron con Herbert Simon. Quiero que sepan esto, esta escuela tiene su punto de nacimiento en un libro, como tantas otras escuelas. Vieron que, por ejemplo, la Escuela de Administración Industrial y General tiene su origen en un libro de su mismo nombre que escribió Henry Fayol. Bueno, y la Escuela de Administración Científica tiene su origen, el nombre, en un libro que se llama Administración Científica, que es de Frederick Taylor. Bueno, acá hay un libro que se llama Teoría de la Organización, pero que no es el original. Ese libro es de 1958. El libro que tiene los conocimientos originales se publicó en 1946, fíjense, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Ese libro se llama El comportamiento administrativo, lo escribió Herbert Simon. Si ustedes ven, nació en 1916. Un joven Herbert Simon, 30 años, ya había escrito un libro que es uno de los libros más importantes de la administración. Es un libro que todo aquel que se vaya a recibir de licenciado en administración no debería dejar de leer. Es un libro fantástico, ideal para cuando vean que no se pueden dormir de noche, no, hablando en serio, es un libro espectacular, donde él
habla básicamente de todas las cuestiones que vamos a analizar ahora. Él las fue consolidando en los años posteriores y por eso después, en 1958, 12 años después, se publica el libro Teoría de la Organización. Ahora bien, más allá de quiénes fueron los que aportaron y de estas ideas generales, nosotros vamos a trabajar sobre 6 puntos en esta escuela. 6 puntos. ¿Cuáles son? El primero es el arranque del libro de comportamiento administrativo de Herbert Simon. Simon, para elaborar todo este conjunto de ideas, lo primero que hace es tomar a los principios de administración, tan vigentes durante 30, 40, 50 años, porque van a tener mucha importancia hasta la década del 60, los principios de administración, los va a tomar, los va a poner de a pares y va a establecer una crítica muy fuerte sobre ellos y va a ubicarlos en su justo punto. Eso es lo primero que va a hacer. Una vez hecho esto, vamos a analizar un segundo punto, que es el nuevo modelo de autoridad, llamado influencia organizativa, que tiene su origen fundamentalmente en estudios de Chester Barnard. Segundo punto, entonces, influencia organizativa, un modelo más abarcativo que el concepto de autoridad que estudiamos hasta acá en la materia. Tercer punto, la teoría del equilibrio, que nos explica cómo funciona una organización, básicamente. En minutos lo vamos a desarrollar. Cuarto punto que vamos a estudiar es la teoría de la formación de los objetivos, es decir, cómo se forman los objetivos. Vamos a estudiar eso y eso lo estableció claramente Herbert Simon. Quinto punto que vamos a estudiar, la teoría del conflicto. El análisis profundo, la clasificación que hace Herbert Simon del tema del conflicto, va a ser el quinto punto a analizar. Y por último, cuando terminemos la clase, lo que vamos a estudiar es un tema también vital, que es la toma de decisiones. Vamos a hablar de teoría de la decisión. Esos son los 6 puntos que vamos a ver. Yo voy a hacer un pequeño corte acá para que ustedes ya se queden en claro con la introducción y se queden en claro con lo que viene en el video que sigue. Vamos a empezar hablando de la crítica a los principios de administración que hace Herbert Simon. Vamos a hablar de la influencia organizativa, el nuevo concepto de autoridad que va más allá que el concepto de autoridad que va a imponer Chester Barnard. Y vamos a hablar de la teoría del equilibrio. Creo que ahí vamos a meter, ya les digo, el segundo videíto. Me fui decidiendo en la medida que iba hablando y tirando todo esto que a ustedes los habrá apabullado. Y después vamos a hacer un tercer videíto, entonces, donde vamos a hablar de la formación de objetivos, de conflicto y de toma de decisiones. ¿Ok? Voy cortando acá y los veo en el próximo video que viene a continuación. Muchísimas gracias.